Muy buenas tardes, estamos en esta tarde de 18 de septiembre en el grupo de psicoeducación de Asobime. Qué bueno que nos demos la oportunidad de buscar este espacio para conversar, para aprender, para discutir, para reconocer todas las posibilidades que nosotros tenemos como personas y como grupo. Entonces les cuento que esta ha sido una serie de GPS con el tema de qué implica tomar decisiones. De qué implica tomar decisiones, vamos a terminarlo mañana al mirar la película Asuntos de Familia que nos recomendó Juan Ramiro. Entonces, eh, invitamos a todos a que vean la película, que la disfruten, para que mañana tengamos muchos aportes que hacer respecto a ella. Si alguien quiere saludar, si quieren eh, contarnos cómo han estado en esta semana, qué nuevos aprendizajes han tenido o experiencias. Está dispuesta el espacio para su saludito. A ver, ¿qué nos quieren comentar? Pueden abrir el micrófono, decirnos cómo se sienten. Bueno, entonces, eh, si quieren, entonces el saludito, la bienvenida, las expectativas, las podemos ir contando pues, durante el GPS, que hoy seguramente va a ser muy, muy productivo, muy ameno para cada uno de nosotros. Les voy a compartir entonces las diapositivas que han servido de, de referente para las actividades del GPS de estos días. Entonces, las invito a ver mi pantalla compartida. Vamos a comenzar desde el principio. Si alguien quiere saludar, por favor, o hablar o hacer algún comentario, puede abrir el micrófono y me interrumpe, mientras que yo presento las diapositivas que nos han venido a acompañar. Entonces, la primera frase que abordamos fue: no soy producto de mis circunstancias, sino producto de mis decisiones. Las circunstancias son el resultado de situaciones externas a mí, por mi nacimiento, por mi condición, por la familia donde me correspondió vivir. Pero con todas esas circunstancias yo tomo una cantidad de decisiones y mi vida actual depende de esas decisiones que yo he tomado. La siguiente frase: para que nuestra toma de decisiones sea buena, debemos escuchar a nuestra intuición en lugar de dejarnos vencer por el miedo, que condiciona las decisiones de nuestra mente. En la vida personal, la toma de decisiones se hace de la misma manera que en la vida profesional, aunque el miedo que surge en cada una de ellas es diferente. Entonces, las decisiones no solamente son de carácter económico o académico o laboral, sino también a nivel de plan de vida, de proyecto de vida, y la percepción de miedo es inherente a esa actividad de tomar decisiones. La siguiente frase nos dice: decidir significa adoptar una posición, implica dos o más alternativas bajo consideración, y la persona que decide tendrá que elegir entre ambas. Entonces, en una elección mínimo hay dos posibilidades. Es lo mínimo que nosotros nos vamos a encontrar cuando nos enfrentamos a una toma de decisiones. La siguiente frase es de Phil McGraw y dice: a veces tomas la decisión correcta, a veces haces que la decisión sea correcta. Entonces esto nos invita a hacer todo lo posible, a generar los esfuerzos, a hacer la planificación y a tomar las siguientes decisiones en función de que la que ya hemos tomado prevalezca y se fortalezca, y que los deseos que tuvimos cuando tomamos esa decisión sean cumplidos mmm, según nuestra intención. En la siguiente frase: saber decidir implica dar valor a lo que se es y lo que se quiere para el propio bienestar. Entonces nos invita a valorar cada una de nuestras características, fortalezas, cualidades, habilidades, a darle un valor, a reconocer todos esos aspectos positivos que tenemos y también los negativos, y saber que lo que queremos
es para nuestro bienestar, que eso que queremos conseguir es para nuestro bienestar, no es para el bienestar de otros, ni con fines económicos, ni con fines de reconocimientos o aplausos, sino que el fin sea nuestro propio bienestar. Esa es la invitación. La siguiente frase dice, la mejor decisión que se puede tomar para dar sentido a nuestra vida es aquella que se toma desde la convicción de que el bienestar personal es posible. Entonces acá se une esta frase, esta propuesta a la anterior, donde nos dice que la única convicción que debemos tener clara es que podemos estar mejor, es que nuestro bienestar va a ser generado a raíz de esa decisión y que ese bienestar sí se puede dar. No importa la circunstancia donde nos encontremos, no importa las limitaciones que tengamos, no importa las barreras que se nos puedan presentar, siempre, siempre nuestro bienestar va a ser posible. La siguiente frase es: el riesgo de una decisión incorrecta es preferible al terror de la indecisión. Entonces, ¿a qué nos invita esto? Que eh, es mejor decidir, es mejor asumir, es mejor tomar riendas del asunto, es mejor ser los protagonistas y tomar una decisión, a no quedarnos con las manos cruzadas y no tomar ninguna, porque igual el destino o las otras personas o las mismas circunstancias son los que deciden. Entonces nos invita a ser protagonistas y no quedarnos en la indecisión. A continuación, la frase que nos invita es: la toma de decisiones es un proceso continuo de abrir nuevas posibilidades y alternativas, es decir, con cada decisión tomada se abren las puertas para tomar nuevas decisiones y elegir mayores y mejores alternativas. Aquí comentábamos la semana pasada que si las intenciones de nosotros son de transparencia, de bondad, de solidaridad, al inicio, entonces ya las siguientes decisiones también van a estar enmarcadas en ese mismo ámbito de armonía, de colaboración, de coherencia con nuestra vida. Entonces, esa misma secuencia de decisiones va a ir concatenada y para el logro final, que son mejores, mayores alternativas. Así se van a seguir presentando. Dice, por tanto, el desencadenante del proceso de toma de decisiones es la existencia de un problema, pero cuando existe un problema, para Uber existirá un problema cuando hay diferencia entre la situación real y la situación deseada. Entonces, el problema, el conflicto se presenta entre la circunstancia que nosotros estamos enfrentando y lo que nosotros deseamos que suceda, entre la circunstancia que se está presentando, como este tiempo de cuidado en casa. Entonces se nos está presentando este tiempo de cuidado en casa y las decisiones que yo voy a tomar es para estar mejor. Entonces, ¿qué decisiones voy a tomar yo para estar mejor, para estar en bienestar dentro de esta circunstancia que no puedo manejar? A continuación, la frase es: cuando tus valores son claros para ti, tomar decisiones se vuelve más fácil. Entonces, nos hace un nuevo llamado a identificar nuestras fortalezas, a identificar qué tanta bondad, qué tanta claridad, qué tanta alegría, qué tanta solidaridad hay en nosotros. Entonces, a más y mejores valores, a mayor cantidad de valores, a mayor identificación de esos valores, nuestra toma de decisiones va a ser cada vez mucho más fácil. Esta frase es de Roy Disney. La siguiente frase fue donde nos quedamos la semana pasada, entonces vamos a detenernos un momentico en ella y dice: los diagnósticos de problemas, las búsquedas y las evaluaciones de alternativas y la elección final de una decisión constituyen las etapas básicas en el proceso de toma de decisiones y resolución de problemas. Entonces aquí nos dan tres etapas, tres fases, tres eh, avances que debemos ir haciendo en nuestra toma de decisiones: los diagnósticos del problema, las búsquedas y las evaluaciones de alternativas y por último la elección final de la decisión.
Me gustaría mucho escucharlas, querer saber qué estamos pensando, qué tanto nos resuena esta última frase para nosotros, y cómo la estamos entendiendo, si tenemos algún ejemplo de cómo lo hemos vivenciado en nuestra vida. Les voy a copiar entonces en el chat esta frase como para que nos sirva de referente. Dicen que me escuchan muy bajito. Voy a mirar a ver cómo puedo mejorar el sonido. Entonces, qué bueno. ¿Cómo han sido esos diagnósticos? Ya tenemos en el chat, entonces la frase que estamos reflexionando. Bueno, ya estamos, tenemos en el chat la frase que estamos reflexionando. ¿Quién de ustedes quisiera participar? ¿Cómo ha sido ese diagnóstico del problema? ¿Qué tanto nos adentramos en el problema? Saber por qué pasó, cuándo pasó, desde cuándo está sucediendo, cómo otras personas han afrontado ese problema, cómo va ese abordaje desde el problema, identificarlo bien, reconocerlo, analizarlo. O también si queremos hablar sobre las búsquedas y las evaluaciones de alternativas, cómo evaluamos las alternativas, si solamente, si solamente nos quedamos con, con una, con una o dos opciones, o si escogemos otras más opciones que nos puedan mejorar nuestro panorama. Qué bueno escucharlos. Quien quisiera participar, pueden abrir el micrófono también para comentarnos cómo es la forma como resolvemos los problemas. A ver, Cecilia, qué bueno saludarte para escuchar tus apreciaciones de hoy. Ay, buenas tardes, Claudia, y todas las personas que estamos aquí en este GPS de hoy. Me encanta saludarlas, me encanta escucharlas y sé que todo lo que vamos a aprender hoy y a compartir hoy será muy productivo para cada uno. Bueno, pues es referente a este punto, yo digo que yo primero que todo tomo mis alternativas de solución, o sea, pues analizo bien el problema, tomo mis alternativas de solución y también busco como el consejo o la ayuda de otras personas que me pueden dar su punto de vista. Y veo que muchas veces, escuchando yo puntos de vista de otras personas, iluminan también muchas soluciones para mis situaciones. Entonces, siempre me gusta tomar las soluciones con apreciación de otros. Gracias. Gracias a ti, Cecilia, que aporte tan valioso en este momento, porque ya que estamos hablando de que todos estos GPS están encaminados a nuestro sistema de apoyos, es muy importante que empecemos a identificar a esas personas, personas con experiencia, personas con sabiduría, sobre todo personas que nos quieran mucho, personas que han tomado buenas decisiones respecto a un asunto similar o igual al que yo estoy vivenciando. A ver, ¿quién más nos puede contar? ¿A quién de sus amigos o de su familia suelen ustedes consultar, preguntar? Oscar, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Primero todo me disculpo porque entre tarde el internet no me quería dar. Pues viendo esta solución, bueno, ¿cómo cuadraría un problema uno hablando con la persona? Diciendo en qué falló, uno en qué falló, cómo puede uno cuadrar el problema con la otra persona. Puede ser mi aporte, hablando con la otra persona, solucionándola. Oscar, y cuando tú necesitas una ayuda, una orientación, ¿a quién de las personas que te rodean sueles pedirle esa colaboración? ¿Quién es tu consejero de cabecera? Contanos. Mi mamá,
¿Qué hace de especial a tu mamá para que te dé buenos consejos? Contá. O sea, bueno, mi mamá me dice, mi hijo, pídale perdón, mira ve que cómo fue el problema, pídale perdón, hablé con ella, solucione, porque hay un dicho, que es mejor tener amigos que plata, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un amigo le puede ayudar a usted solucionando un amigo está con usted en las buenas y en las malas. A cambio, si usted consigue, si uno, bueno, pongámosle el ejemplo mío. Por ejemplo, si uno consigue plata, ya, ya como que, o sea, no que consiga plata, o sea, la plata lo daña a uno. Ah, bueno, entonces qué bueno que tu mamá te ha servido a ti de referente para esos momentos difíciles y te ha dado ese consejo de que no importa la cantidad de dinero que tengas, eh, siempre debemos tener como esa esencia de nosotros, ese ser humano servicial, colaborador, para para que seamos buen consejero, buen amigo, buena compañía de otras personas. Juan Ramiro, qué bueno tenerte por acá, te escuchamos. No, gracias. Saludando, qué pena, pero me cogió el aguacero, que es casi no alcanzo a llegar. Saludes a todos. Me alegra mucho haberlos podido coger, por lo menos tardecito, pero cogerlos. Un saludo. Gracias. Ay, sí, Juan Ramiro, ya te estábamos extrañando. Ya hace falta ahí la carita dentro del listado de personas. Entonces, vamos a seguir abordando las siguientes frases. Los invito a mirar la pantalla compartida. La siguiente frase que nos está acompañando en esta tarde es, cuando tienes que tomar una decisión y no la tomas, eso en sí mismo es una decisión. Eso es de William James. Entonces ya habíamos hablado desde, el, desde la vez pasada que nos encontramos, que muchos de nosotros simplemente decimos no voy a tomar ninguna decisión. Entonces al decir no voy a tomar ninguna decisión, también la estamos tomando. Y es la importancia de que asumamos, de que hagamos parte de ese proyecto, de ese plan de vida que estamos vivenciando y que seamos nosotros los que tomemos decisiones. Muchas veces por dejar de tomar una decisión, por dejar que las circunstancias, la vida, otras personas tomen la decisión, resultamos afectados, resultamos perjudicados simplemente por el hecho de no tomarla. Entonces, qué bueno escucharlos cuando hemos sido nosotros parte de esa toma de decisiones por otra persona o por otra circunstancia, cuando nos hemos quedado quietos, estáticos. Habíamos hablado que cuando tenemos miedo podemos tomar tres actitudes: o atacar, o alejarnos, correr o quedarnos paralizados. Entonces, cuando por el miedo nos hemos quedado paralizados y han sido otras personas las que han tomado decisiones por nosotros. Cuéntenos a ver en su experiencia qué es lo que han vivenciado. Por ejemplo, yo les tengo un suceso de mi vida personal. Yo tengo un grave problema de periodoncia, eso es una problemática a nivel dental, y yo de miedo de ir al odontólogo a la revisión, dejé que eso me cogiera ventaja y ahorita estoy en un tratamiento muy duro, muy largo, muy doloroso, muy costoso a raíz de mi inactividad. Como no hice nada, como no tomé cartas en el asunto, la problemática en salud se fue agudizando y ahorita estoy enfrentada pues a una situación de salud oral bien difícil. No sé quién de ustedes quisiera participar, nos quiere comentar en en alguna situación en la que eh,
esta falta de decisión generó en dificultades mayores, en que el problema se agravara, se acrecentara. Nos gustaría mucho escucharlos. A ver, las Julias, Juan Ramiro, te escuchamos. Sí, Claudia, hay una cosa, aunque es muy difícil y uno aceptarlo, y a mí me ha sucedido 1000 veces en la vida, que muchas veces nos paniqueamos, o sea, nos entra pánico y ese otros tomar alguna decisión. Recuerden que uno constantemente está en decidiendo, ¿cierto? En caminar, en dar un paso y demás, muchas veces de manera inconsciente. Pero hay algo que es muy importante y es que cuando uno no enfrenta los problemas, uno piensa que no enfrentándolos puede hacer que estos problemas se vayan dilatando en el tiempo y que de pronto se vayan olvidando. Y muchas veces esos problemas lo que hacen es que se van creciendo y creciendo. Por ejemplo, cuando uno tiene una deuda. Cuando tú tienes una deuda y te asustas o una multa de alguna cosa y tú no la decides por susto, porque no tienes con qué, no la gestionas, entonces ahí viene la palabra de que tomar decisión también es gestionar. Entonces, cuando tú no la gestionas, lo que hace es que esa deuda va creciendo, creciendo, creciendo. Pero hay otras circunstancias que uno sabe que tomar decisiones puede hacer que el problema se vaya escalando porque se involucran otras personas y demás. Entonces, muchas veces también la decisión no es que uno no tome una decisión, sino que cuando uno analiza, racionaliza y demás, muchas veces es mejor quedarse quieto y esperar porque sabe que algunas veces el tiempo puede entonces curar o resolver ese problema. Pero para eso, ambas cosas, tomar la decisión y tomar de gestionar o no gestionar y tomar la decisión de gestionar para que las cosas se activen o no gestionar para que las cosas se vayan disminuyendo, también es una toma de decisión y es muy importante. Y obviamente la decisión siempre se toma de una manera racional. Así muchas veces digamos que inconscientemente, como por ejemplo caminar, respirar, levantarnos y demás. Lo hacemos aparentemente de una cosa, de una manera que es como inconsciente. Realmente es como un estado que nuestro cuerpo tiene, que no es que sea inconsciente, sino que simplemente es automático, ¿cierto? Y esa forma automática, entonces muchas veces uno le permite al mismo organismo que sea el que gestiona las actividades. Es muchas actividades que son, digamos, rutinas diarias. Aparentemente nosotros no tomamos la decisión, pero es porque estamos tan sincronizados, ya estamos tan dentro de nosotros, es de forma orgánica que nuestro cuerpo ya la toma porque el cerebro ya sabe cuál es la forma correcta de actuar. Entonces quería como hacer ese aporte en este momento. Gracias por tu aporte y sobre todo porque mencionas un aspecto muy importante que es el miedo. Cuando nos dejamos apoderar por el miedo, mire todos los desajustes, los desbalances que suceden alrededor de nuestras decisiones. Oscar, te escuchamos. Bueno, sí, lo que dice Juan Ramiro, el miedo lo puede, el miedo le puede a uno, sí. Vea, por ejemplo, cuando empezó esta pandemia, yo me fui con una tía para una finca y duré por allá 3 meses. En el mes de mayo me vine y apenas me decía, o sea, como que me llenaban de miedo, que no iba a venir a Medellín, que vea que Medellín como está contagiado de virus, que vea que por qué se va a ir. Entonces, uno también se venía muerto de miedo. O sea, uno en el bus se vendía muerto de miedo, sí, será.
Bueno, entonces ya cuando uno va llegando a Medellín, uno dice, bueno, no, no tengamos miedo. El día de si lo vamos si uno se va a enfermar, se enfermó, se cuida y ya, y ya, o sea, como metiéndole el miedo de la pandemia que hay a las personas, que no salgan a la calle, que vea que el pico está muy alto, sí, uno sabe que el pico está muy alto, pero uno sale con su tapabocas, con su antibacterial, con su alcohol, con los protocolos que uno tenga y no está tan cerca la gente. Estoy de acuerdo con Juan Ramiro. La gente lo terroriza a uno. O sea, la misma familia lo terroriza a uno. Y uno llega a Medellín, bueno, ¿dónde está la enfermedad? Y por ejemplo, uno sabe que tiene que viajar, que hay que mantener la distancia de las personas. Sí. Y ya mantenerse uno con tapabocas, o sea, con los protocolos que uno va haciendo. No, por ejemplo, ahorita me fui para la placita de Flores a subir los tamales. Me fui con el tapabocas, con el alcohol y con el gel antibacterial. En cada punto que llegaba, paraba y mismo me echaba el alcohol en las manos. Y ya me vine con el tapabocas, venía solo, no conversaba con nadie. Ese es el aporte mío, Claudia. No sé los demás compañeros qué piensan. Pues lo que nosotros pensamos es que nos acabas de dar un ejemplo muy claro de cuando una decisión genera otra cantidad de decisiones. De cuando, Exactamente. exacto, cada vez que tomamos una decisión debemos complementar esa decisión con otras que nos ayuden a consolidar y a mantener la primera. Muchísimas gracias, Oscar. Vamos a escuchar a Imelda y luego a Cecilia. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias, Imelda. Bueno, la semana pasada estaba en una finca en Cocorná, entonces no pude, porque allá no había señal y esto, no pude acompañarlos. Bueno, no, en cuanto a las decisiones, pues a mí me cuesta un poquito tomar decisiones y como dice Oscar, es el miedo también que lo que paraliza. En una ocasión me resultó un viaje para Alemania, para viajar. Y lo pensé mucho, sí viajé, pero me costó mucho hacer el viaje por el miedo a viajar, a volar tantas horas. Entonces yo pensaba, no, qué susto uno en un avión 9 horas sin poderse bajar, no lo mismo cuando uno va en un autobús por carretera, que uno le dice al conductor pare, qué tal cosa, pero en un avión como hago. Y lo pensé muchísimo y bueno, hasta que yo había elegido, pues elegí viajar. Porque una cosa es elegir y otra cosa es tomar la decisión, ¿verdad? Yo elijo levantarme, pero tengo que tomar la decisión y levantarme. Entonces, me costó mucho, lo pensé mucho y era ese miedo que me paralizaba a viajar sola y pues el viajar sola y el viajar tantas horas, nunca había viajado tantas, nunca había volado tantas horas. 1 hora, 2 horas, pero yo 9, no, que está tan larga. Me va a dar claustrofobia en ese avión. Bueno, pero gracias a Dios, bueno, encontré una persona que me pudo acompañar, una persona que viajaba para allá, un conocido, entonces yo dije, no, esta es la oportunidad y me arriesgué y bueno, ya tenía todo listo. Necesitaba visa, necesitaba invitación, ya tenía todos los papeles listos. Bueno, estaba esperando, era pues como tomar esa decisión, ¿no? De qué día viajar y la cuestión. Entonces ya aproveché esa compañía y me fue lo más de bien y cuando llegué allá, pues yo me sentí realizada. Yo dije, no, pues
que bueno, me sentía muy contenta porque había cumplido la meta de viajar, de tanto miedo, pues, había sufrido mucho pues de que no, que cómo, que me va a pasar algo, no me pasó nada porque viajé en la noche y el viaje es más suave pues viajando en la noche, porque pude dormir, con la persona con la que viajé me prestó los audífonos para escuchar música. Pues sí, es un viaje muy largo, pero bueno, lo pude hacer. Y de regreso me tocó viajar sola. Tuve casi 2 meses y de regreso me tocó sola, sola y en el día. Ay, Dios mío. Muy, muy fuerte ese viaje, pero como ya había ido, pues ya al regreso era como, ya sabía pues que ya tenía confianza de que no me iba a pasar así pues nada en el avión, de que me fuera a dar claustrofobia, me fuera a dar alguna cosa. No, lo pude hacer y de verdad que es un logro cuando uno decide hacer algo y lo hace, venciendo todos los obstáculos, pues se siente uno contento y se siente como realizado. Muchas gracias por escucharme. Gracias por su experiencia, Imelda, muy importante para el tema que estamos manejando hoy. Vamos a escuchar ahorita a Cecilia. Bueno, yo quería decir que para las decisiones hay también, hay decisiones que hay que tomarlas de manera inmediata y hay decisiones que pueden esperar. Quiero contar una experiencia pues que a mí me tocó y fue que yo tuve un problema muy delicado en un ojo. Entonces, cuando, o sea, yo estaba bregando a conseguir una cita con la EPS, no la pude conseguir, entonces tuve que tomar la decisión inmediatamente de conseguirme pues un oftalmólogo particular. Entonces fui y cuando el médico me vio, me dijo, no, usted tuvo que haber consultado inmediatamente. Esto requiere una cirugía inmediata. Entonces yo me puse a pensar, Dios mío, una cirugía inmediata. Y yo como le tengo de pavor a la anestesia general y esa cirugía necesitaba pues anestesia general y yo, ay, Dios mío, anestesia general, la EPS no me va a dar tampoco tan fácil pues esta cirugía tan rápido como la necesito, como me lo puso el médico para conseguir el dinero que valía pues particular y todo, pero el médico me la puso pues tan así que me dijo, es que tiene que ser inmediato, inmediato. Entonces yo pensando en todas esas cosas que tenía que hacer, pero me decidí, yo dije, bueno, a dejarle el miedo a esa anestesia general, a buscarme el dinero, así sea que me lo presten, bueno, como sea, pero me tengo que reunir el dinero y tengo que hacerme esta cirugía inmediata. Y así fue que me decidí y me tocó enfrentarme a la anestesia general. Pues fue muy duro porque yo le tenía tanto pavor que pensé que no era capaz, pero después de que ya pues pasé por esa, ya antes me favoreció y me sirvió porque vi que la anestesia general pues no era tan horrible como creía yo. Porque yo decía, pues todas las personas pasan, pero como yo nunca he pasado, ay no, mejor dicho, qué horror. Y fue una decisión pues que me salvó de todas maneras el ojo porque el problema que yo tenía era muy grave y esa decisión no podía ser a largo plazo, sino que tenía que ser a corto plazo. Gracias. Bueno, gracias Cecilia. Miren que aquí en las experiencias de Cecilia y de Imelda nos podemos dar cuenta de dos aspectos fundamentales. Primero, saber qué tengo, saber en qué condiciones económicas, de salud, en qué condiciones de compañía, de posibilidades que tengo. Ellas la tenían muy clara, tanto Imelda para su viaje como Cecilia para su situación de salud. Y después de que ya tuvieron bien clara la situación actual en la que estaban, ya empezaron a planificar. Ambas empezaron a planificar y a mirar la cuestión del dinero, la cuestión de las fechas, quién las iba a acompañar, qué riesgos podían tener, qué dificultades tenían. Y empezaron a tomar pequeñas decisiones alrededor de la gran decisión. Y cuando ya asumieron una a corto plazo y la otra a mediano plazo, ya cuando ya se decidieron, cuando ya tomaron la decisión, cuando ya a Imelda le resultó compañía, que era lo más difícil para ella, ya tenía todo el resto listo. No era que le tocaba ir a hacer la visa, y que le tocaba escribir la carta, que le tocaba gestionar. No, ella ya tenía todo y sabía que lo único que le faltaba era la compañía. Lo mismo para Cecilia. Entonces, qué tan bonito como en estas experiencias de vida nos damos cuenta de que todas estas frases con las que nos estamos referenciando hoy, de verdad sí nos ayudan a tener más clara nuestras decisiones, a tener
más clara cuáles son las opciones que tenemos y las maneras como las vamos a ir abordando cada una. Muchísimas gracias por esos aportes tan importantes. Si alguien más quiere participar, bueno, entonces si alguien quiere participar, abre el micrófono porque mientras tanto los voy a invitar a mirar la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva es de las más importantes que yo me haya podido encontrar. ¿Alguien abrió el micrófono? Sí, Sí. yo lo abrí, pero tranquila, no, ponga la siguiente y yo participo luego, Bueno, entonces tranquila. después de que Bueno, la leamos, tú participas, qué rico, Julia. Entonces dice, estas de las que más me gustan, y yo sé que alrededor de esta vamos a tener mucho que reflexionar. Miren, la decisión más importante que puedas tomar es estar de buen humor. Eso lo dijo Voltaire, es un filósofo que hemos conocido a lo largo de la historia, de mucho impacto para nuestra sociedad actual. ¿Por qué será que para Voltaire es tan importante tomar el buen humor como la decisión base? Apenas nos despertemos, tener buen humor. Apenas decidamos salir a trabajar, tener buen humor. Apenas decidamos hacer un desayuno u otro, llevar el antibacterial en un frasquito o en una bolsita, tener el alcohol en spray o, o tener un tapabocas de tela o desechable. Cada una de esas decisiones, ¿por qué será tan importante para Voltaire que nuestro humor sea nuestra decisión más importante, nuestro buen humor? Una buena actitud, una buena disposición, una actitud alegre. Bueno, entonces vamos a escuchar a Juan Ramiro y luego a Julia Agredo. Bueno, Claudia, yo no diría por qué Voltaire, porque pues, esto es algo que lo que voy a mencionar, Voltaire no lo conocía en ese momento. Pero si nosotros nos basamos en la neurociencia, ¿cierto? Y nos ponemos a dar cuenta todos los efectos que tiene en nuestro cuerpo el hecho de tener buen humor, entendemos por qué funcionamos así. Tal vez esto Voltaire, sin conocer en su época lo que era la neurociencia y lo que era la neurología, y hoy conociendo, pero si estuviera hoy vivo Voltaire, perfectamente se ratificaría lo que él dice. ¿Qué es lo que sucede? Acuerden que en el cerebro el cerebro tiene una cantidad de funciones físico-químicas, ¿cierto? Entonces, todas esas funciones físico-químicas se manejan a través de neurotransmisores, los cuales funcionan a través de sustancias químicas. Muchas de esas sustancias químicas, cuando tú tienes buen humor, hacen que haya una cantidad de acciones internamente en el cuerpo que permiten que funcione mucho mejor, ¿cierto? Entonces, cuando tú tienes buen humor, tienes se me olvidó. Bueno, se me olvidó la INA, pues eso es como, no es la endorfina, tal vez la endorfina. Serotonina, La dopamina serotonina. o la dopamina. La dopamina. Dopamina, dopamina que funciona en tu cuerpo, entonces la dopamina hace que una cantidad de funciones a nivel glandular, a nivel muscular, a nivel de tu mente, ¿cierto? Se activan y son muy importantes y de verdad se activan, ¿cierto? Entonces, tal vez Voltaire no conocía la base neuronal y nerviosa, pero lo conocía, de alguna manera lo conocía y hoy se ratifica que él estaba en todo lo cierto. Entonces, quiero decir eso, ahora quiero escuchar la razón que tú tienes por qué Voltaire mencionaba esto. Gracias, Claudia. Gracias, Juan Ramiro. Escuchamos a Julia Agredo entonces. Bueno, respecto a la toma de decisiones, es que uno siempre hace, mira, tiene que, como estaban diciendo, tiene que mirar el problema, hacer el diagnóstico, mirar el haz de respuesta que puede haber frente a esas decisiones y dependiendo de cuál sea el problema, puede uno solicitar ayuda, puede, dependiendo como de qué tipo de problema, familiar, económico, porque es que si es económico, pues uno no le puede pedir esa ayuda o a alguien que no tiene los medios. Entonces,
en ese diagnóstico uno tiene que mirar qué tipo de problema, y si uno necesita ayuda, también ir a donde le puedan brindar ayuda, como es el caso de estos GPS, ¿cierto? Por eso es que estamos aquí, para compartir las experiencias, para aprender de los otros, para poder saber manejar ciertas situaciones. Entonces, la decisión que hemos tomado todos los que estamos aquí es que queremos tener un buen manejo de nuestra salud, llámese física, llámese mental, llámese espiritual, porque todos estos GPS que hemos ido haciendo nos están conduciendo cada vez a conocernos primero nosotros como interiormente, y después para también entender, conocer a los otros y tomar esas decisiones. Entonces, por ejemplo, respecto al buen humor, que día oía, hablaba con una persona y me decía, es que me hicieron dar rabia. Y yo decía, ¿me hicieron? No, la decisión la toma es uno de enojarse o no. ¿Sí o no? Porque frente a cada acto, pues uno tiene dos opciones, o se enoja o no se enoja. Pero lo importante que es también manejar el manejo de ese buen humor, cómo se van a tomar las cosas, cómo frente al miedo, qué va a hacer uno. Entonces son circunstancias que uno tiene que conocer y ir aprendiendo a manejarlas, porque si el miedo lo paraliza a uno, uno no hace nada, eso es cierto. Pero entonces es desde el diagnóstico ir mirando los pormenores de cada situación y cómo frente a cada situación puede uno ir resolviendo los problemas a base de decisiones. Gracias. Muchísimas gracias, Julia, siempre abriéndonos ese abanico de posibilidades. Vamos a escuchar a Cecilia. Bueno, referente al buen humor y a la risa, pues yo digo que estos son dos aspectos muy importantes para curar muchos males. Y a todos creo que nos ha pasado que hemos tenido esas sesiones de buen humor y risa y hemos visto cómo en un momento determinado pues cambian nuestra situación. Por ejemplo, empezamos, supongamos estamos estresados y nos reímos y todo eso, y ¡ay, qué relax tan grande el que tenemos! Igualmente, pues se habla de la terapia de la risa, la risoterapia, con la cual pues se curan enfermedades y se curan muchos males. También la misma Biblia en muchos capítulos, en muchos versículos, habla sobre la alegría. Inclusive también dicen que los santos deben tener esa característica de ser alegres, porque dice, un santo triste es un triste santo. O sea que yo creo pues que desde ahí la Biblia nos ha enseñado eso. Y referente a eso, para el buen humor, pues también vemos cómo hay cantidades de cosas que tratan de alegrarnos la vida, porque es una necesidad que todos tenemos, estar en ese buen humor, y vemos que así la vida se nos pasa más rápido, se nos pasa más amena, la disfrutamos más, entregamos a los demás algo mejor de nosotros, tenemos mejor salud, tenemos mejor semblante. Todas estas ventajas nos va dando este buen humor. Gracias. Muchas gracias, Cecilia, además porque siempre sentimos eso en cada una de tus participaciones. Vamos a escuchar a Oscar. Bueno, lo que dice la compañera Blanca Cecilia es verdad. Una vez, no, la que decía era, bueno, las compañeras decían una cosa muy, muy cierta, que a uno le sacan la rabia. No, la rabia se la hace sacar. La rabia la procede uno. Por decir algo, uno está jugando en un equipo de fútbol y lo empujaron. El que le empujó no le sacó la rabia a usted. Uno procede la rabia. Entonces, uno que debería hacer, no contestarle,
al otro compañero de fútbol, sino lo que yo les decía esta semana, ¿se acuerdan? Que contar de 1 a 10 y ya respirar fuerte y profundo. No contestarle ahí mismo porque reconozco, sí, yo soy de temperamento muy pesado. Exploto ahí mismo. Yo exploto ahí mismo. Entonces, varios compañeros del comité, varias gente me ha dicho, Oscar, respire profundo, tome aire y respire y no responda. Porque si uno responde, sale perdiendo. Pierde uno y pierde la persona que uno agredió. ¿Por qué? Porque por decir, le voy a poner un ejemplo bajito. Póngale que Juan Ramiro me dijo una palabra fea. Sí, me dijo una palabra fea que no me gustó. Entonces, ¿qué hago yo? Respiro, cuento hasta 10. Respiro y ya no le paro bolas a esa persona. ¿Por qué? Si uno le para bolas a la persona que le está diciendo las palabras groseras, que usted es un hijo de tantas, que siga diciendo, no es con usted, no es con usted, no le pare bolas, o sea, no pararle bolas a la otra persona que le está diciendo las palabras groseras a uno. Ese es mi aporte, Claudia. Muchísimas gracias, Oscar. Qué bueno poder escuchar desde tu experiencia cómo buscas el buen humor, no escuchando lo que la otra persona dice, sino asumiendo una actitud divertida, relajada respecto a lo que estas personas dicen. Tenemos un aporte muy importante de Imelda Duque en el chat que dice, la alegría, la risa, el buen humor nos produce serotonina. Entonces, la serotonina es uno de los neurotransmisores, así como la dopamina, que está relacionado con nuestro buen humor. Entonces, cada vez que nosotros miramos el atardecer, como hace Julia Gómez y le toma fotos, cada vez que miramos nuestra mascota o llamamos a nuestra familia o nos miramos las manitos y agradecemos, cada vez que reconocemos todas las bondades que tenemos, estamos aumentando esa serotonina en nosotros y ese buen humor y esa buena disposición. Acuérdense que nuestra meta en Asobim es el bienestar y el bienestar se consigue, se logra con la primera decisión que nos propone aquí Voltaire, que es el buen humor, tener una buena disposición y ver las cosas que nos suceden, no como que la persona me lo está haciendo, sino que lo que él está diciendo está equivocado, lo que él está diciendo se relaciona con los miedos, lo que él está diciendo es el dolor que él está sintiendo y que no tiene que ver con la persona en sí que me está agrediendo, sino tener una actitud de que lo más importante es cómo yo me sienta, cómo yo me vea, cómo yo me identifique, cómo yo me valore. Muchísimas gracias por sus aportes. Sabemos que el buen humor es una característica, un ingrediente primordial en Asobime, que el hecho de prepararnos para estas videoconferencias o para disponernos a ir a Santa Gema cuando lo hacemos presencial, lo primero es el buen humor. Entonces no es necesario hablar, porque con vernos las caras, con ver el semblante, con ver la mirada, con el saludo afectuoso que nos damos, con eso ya estamos aumentando nuestro buen humor y contagiando a los demás del buen humor. Acuérdense que el buen humor se contagia. Las palabras cariñosas, de afecto, de reconocimiento, de agradecimiento, también se contagian. Gracias entonces por... Ah, bueno, Imelda pregunta que si le aclaramos lo de GPS. En las reuniones de nosotros las llamamos GPS, o sea, Grupo de Psicoeducación, porque esas reuniones están enmarcadas en un proceso de restablecimiento del bienestar.
Entonces, en lugar de decirle grupo de encuentro o el grupo de Asobime o las reuniones de Asobime, le decimos GPS, Grupo de Psicoeducación. Además, porque tiene la otra connotación que ya conocemos, que es ese aparatico que nos ayuda a ubicarnos a nivel global. Entonces es como un polo a tierra, como un aterrizar, como un punto de encuentro, un GPS que nos ayuda a que todos nos conectemos y todos estemos en la misma sintonía de bienestar, de buen humor, de encuentro, de conversación, que también es otra frase que nosotros usamos, conversación, porque tu verso y mi verso se unen como en una danza y los dos salimos beneficiados, construyendo y mejorando y reencontrándonos con nuestro bienestar. No sé si a Imelda, bueno, a Imelda le quedó claro. Entonces, si alguien más quiere participar, puede abrir el micrófono o mientras tanto vamos mirando la siguiente diapositiva. Esta también me encanta, sobre todo que es de una mujer. Ella no es filósofa, ella no es investigadora, ni médica, ni psicóloga. Vamos a ver si quedamos en cuenta qué importancia tiene Amelia Earhart a nivel de la historia. Y ella nos dice, lo más difícil es la decisión de actuar. El resto no es más que tenacidad. Los miedos son tigres de papel. Puedes hacer cualquier cosa que decidas. Puedes actuar para cambiar y controlar tu vida. Y el procedimiento, el proceso es la propia recompensa. Entonces ella aquí nos dice que es el proceso en la búsqueda, en el encuentro del bienestar, que encontramos la recompensa, la gratificación, el resultado real de nuestras decisiones. A ver, ¿qué opinamos de la frase de Amelia Earhart? Ya Cecilia nos lo había mencionado antes, que una cosa era elegir y otra cosa era decidir. Entonces elijo entre varias opciones y ya la decisión es la actuación, cuando yo intervengo. Entonces, ¿quién nos comenta de Amelia Earhart? ¿Quién sabe de ella? Es una mujer muy famosa en la historia porque ella fue aviadora y fue la primera mujer que dio la vuelta al mundo en un avión. Ella rompió varios récords cuando se estaba recién inventando la aviación en un mundo de hombres. Ella eligió ser aviadora, eligió tener esa profesión. Con respecto a esta elección, ella estudió, se capacitó, hizo varios ensayos, se vinculó a los procesos y asumió retos de vuelo en varios países con respecto a la aviación, y es pionera de la aviación. Entonces, a ver, ¿qué dificultad de actuación tenemos nosotros en nuestro día a día? Te escuchamos, Juan Ramiro. Bueno, muy importante la figura de Amelia Earhart en la historia, no solamente porque haya sido pionera en la aviación y demás, sino porque es una mujer que enfrentó con mucha valentía una cantidad, digamos, de estigmatizaciones que se daban en su época. Lo primero es que su condición, o sea, las circunstancias no fueron atenuantes para que ella lograra sus sueños, ¿cierto? Entonces, su condición de mujer no fue para ella una barrera. Todo lo contrario, hizo que esa condición, que en su momento podíamos verla como una discapacidad o una incapacidad, como se veía socialmente, ella la superó y se convirtió en una persona que no solamente demostró que estaba por encima de los estigmas, sino que tenía su capacidad física, mental, emocional, psíquica y demás para enfrentar una cantidad de cosas. ¿Cuál fue el mayor logro de Amelia Earhart? Ella fue la primera persona, bueno, tal vez no la primera persona después de Lindbergh, pero sí fue la primera mujer que se atrevió a volar sola a través del Atlántico y bueno, conociendo los riesgos, ella murió en esta travesía, ¿cierto? Pero el hecho de la muerte no fue un impedimento, el miedo a la muerte no fue un impedimento para ella volverse una persona importante en la historia, y fue precisamente esto lo que hizo su gloria, ¿cierto? Entonces nosotros muchas veces debemos entender que hay retos que nos pueden superar, pero si nosotros nos
analizamos a nosotros mismos, encontramos nuestras competencias, nuestras capacidades, nuestras fortalezas, y además somos capaces de superar, inclusive, como lo hizo Emilia Hart, superar inclusive el miedo a volar sola y tal vez perecer en ese intento. Si ella no hubiera superado eso, simplemente hubiera sido otra persona de los miles de millones de personas que han existido en el mundo y no hubiera sido tan importante como ha sido para la historia. ¿Qué es lo importante de ella en la historia? Que ella demostró que ningún estigma era suficiente para cortarle las alas. Gracias. Gracias, Juan Ramiro. Y Juan Ramiro nos menciona acá una palabra clave con la que nosotros estamos muy familiarizados, con el estigma. En mi condición de persona diagnosticada con trastorno afectivo bipolar hace más de 21 años, en esa época y todavía ahora, si tú buscas en internet o le preguntas a muchos profesionales de la salud, lo que se dice es que es una condición limitante, que vamos a tener dificultades para estudiar, para trabajar, para tener una vida familiar, que de pronto nos vamos a tener que ir a vivir a la casa de algún familiar o dejar el trabajo que estamos llevando para hacer algo más sencillo o para pedir un dinero al Estado o a nuestra familia para que nos mantengan. Y aquí estamos reunidos un grupo de personas que hemos tenido la experiencia en crisis de salud mental o que hemos acompañado a alguien en crisis de salud mental y podemos dar cuenta de que tenemos una vida plena, que nos hemos podido disfrutar todo lo que tenemos, nuestra familia, nuestro espacio, que tenemos proyectos, que tenemos sueños, que hemos alcanzado grandes logros y que lo único que hemos tenido que hacer es unas adecuaciones a nuestra vida y a lo que se espera que nosotros, a lo que se esperaba que nosotros hiciéramos con respecto a nuestra vida, pero con todas esas circunstancias de las que habla Juan Ramiro, con todas esas condiciones adversas, con todo ese paisaje tan adverso, se puede lograr el bienestar. Lo estamos consiguiendo. Estamos llenándonos de estrategias, de metas, de trucos, de compañías, de conversaciones, así como las que hacemos en los GPS, que nos llenan de elementos para que nuestra vida sea agradable, productiva, que esté al servicio de otras personas, que beneficie a nuestra familia y que podamos alcanzar los logros que queremos alcanzar. Muchísimas gracias, Juan Ramiro, por esa precisión sobre la frase y qué bueno que nos dé la oportunidad de hacer semejanzas, paralelos con nuestra situación actual. Cecilia, te escuchamos. Que por miedo a actuar, nosotros muchas veces dejamos de tener experiencias que la vida nos quiere dar. Y precisamente tenemos y hemos escuchado el testimonio de cantidad de personas que vencen ese miedo y nos cuentan cómo todas esas experiencias para ellas han sido de gran valor. Entonces, la invitación aquí a esta frase que nos hace Amelia es a actuar. Yo diría que a veces tenemos mucho miedo de actuar, pero aún con miedo debemos actuar. Por ejemplo, a mí al principio me daba mucho miedo viajar, me daba mucho miedo salir de la casa, dijéramos, estar en otros ambientes, las incomodidades que podría tener. Y yo decía, bueno, con miedo y todo, pero voy a hacerlo, voy a hacerlo. Tengo miedo, lo reconozco, pero lo voy a hacer. Y precisamente con miedo y todo, pues lo he hecho y muchas veces cuando voy a hacer un paseo, pues tengo el miedo todavía, pero aún con el miedo me voy y después de que hago el paseo yo digo, vea, ¿qué tal que por el miedo yo hubiera dejado de hacerlo? Mire cómo lo disfruté, mire cómo lo gocé y si algún día se me quita el miedo, maravilloso, pero si sigue estando en mí, pues ¿qué vamos a hacer? Que sea mi compañero de viaje y de las cosas que quiero hacer. Muchas gracias. Muchas gracias por llamarle amigo al miedo, porque es muy, muy importante que se haga nuestro amigo, porque es el miedo el que nos dice, cuidado, hay que ser precavido, piense en esto, piense en lo otro, pero no por el miedo me va a paralizar, sino que el miedo me va a ayudar a protegerme, a mirar los riesgos y así cuando consiga los logros
van a ser de mucha satisfacción. Te escuchamos, Oscar. Vea, cuando eso fue una experiencia que a mí me pasó. Nosotros vivíamos en Cali. Entonces uno se venía para acá a visitar las tías, los tíos, a mi papá y al papá. Entonces uno llamaba, por ejemplo, a mi papá y uno le decía, pa, viajo hoy por la noche para Medellín, llego mañana en la mañana. Ay, entonces es lo que uno decía ahorita, como aterrorizándolo a uno. Vea, mi hijo, que como así que va a viajar solito, vea que de noche es muy maluco viajar, que yo no sé qué. Y yo, pa, entonces yo le decía, pa, no, hágale que yo me cuido. Yo no converso con nadie en el bus. Uno a las 10 de la noche, ¿qué hacía uno a las 10 de la noche? Acostarse a dormir y esperar que uno llegara a Medellín. Si llegaba uno a las 5:30 de la mañana, listo, llego a Medellín. Pero, o sea, mi mamá me enseñó a viajar desde los 15 años, estoy viajando yo solo. Pero mi papá no ha podido atender, no ha atendido eso, yo ya soy un hombre hecho y derecho. Yo para él todavía soy el niño. Entonces, a él le da miedo que yo viaje solo. Es cada momentico que yo me iba, por ejemplo, nosotros vivíamos bueno, que uno viajaba, uno le decía, papi, voy a ir a llevar tamales a Malinilla. Ah, mi hijo, tenga mucho cuidado, que yo no sé qué. Y yo, sí, pa, yo sé que tengo que tener cuidado. O sea, esto, los papás lo ven a uno como niños chiquitos todavía. Sí, gracias, Oscar, por tu intervención y con tu ejemplo sobre las recomendaciones del papá, nos evidencia muy, muy, muy claramente los tigres de papel de los que habla Emilia Hart, que nosotros a veces vemos esos miedos, esas limitaciones como tigres inmensos, grandísimos, agresivos, peligrosos y mentiras que cuando los enfrentamos, esos tigres son de papel. Vamos a continuar entonces con nuestra última frase eh, para hacer el cierre ya de este GPS. Y es una frase muy importante. Dice, nunca cortes un árbol en el invierno. Nunca tomes una decisión negativa en los momentos bajos. Nunca tomes tus decisiones más importantes cuando estás de mal humor. Espera, sé paciente. La tormenta pasará, la primavera llegará. Entonces, otra vez nos hacen mención del buen humor, de la buena disposición, de la certeza que las decisiones que vayamos a tomar sean las acertadas y que este ambiente, este paisaje emocional proactivo, positivo, de confianza, nos va a traer muy buenas primaveras, como dice la frase. Quisiéramos escuchar entonces a alguien hacer el comentario de esta última frase, que nos diga cuándo han tenido que esperar un poquito para tomar decisiones. Ya Imelda nos habló ahorita de que ella estuvo esperando para tomar decisiones de su viaje. Entonces, quisiéramos escucharlos o quien quisiera ya cerrar este GPS dando una conclusión final, dándonos su aporte, su percepción, algo que haya aprendido, un conocimiento, una reflexión nueva que se haya llevado a través de este GPS y de los últimos que hemos tenido. Qué bueno escuchar a Julia. A ver, ¿qué piensa? Vamos a escuchar a Oscar.
Bueno, está bien que uno diga eso, listo. Eh, la, o sea, a mi mamá un tío le ofreció trabajar en Cali. Listo, ella se fue primero. Yo me fui con el camión del trasteo. Listo, llegué con el camión del trasteo. Llegamos bien, pero uno también piensa en el camino que uno va a llegar a un lugar sin conocer a nadie, o sea, hacer nuevos amigos y, y a trabajar y a volver a empezar lo que estaba haciendo en Antioquia, hacerlo en Cali otra vez, o sea, a volver a empezar. A uno a veces también le da miedo eso, cambiar de un sitio de un momento a otro a otro. Eso también le da miedo a uno. Pero bueno, no. Uno llega a esa parte, consigo, al mismo, yo, mejor dicho, yo soy muy amiguero. Yo, yo soy muy amiguero. Al mismo llegué a Cali, descargamos el trasteo. Y a momentico, como los días, tenía amiguitos de ahí de la vereda, ya tenía amiguitos. Entonces, lo que le digo yo, uno le da miedo cambiar de un sitio, dejar a Medellín, donde estaban todos los amigos de uno, los compañeros de uno, a llegar a un nuevo sitio, a conseguir nuevos amigos y a cambiar de ambiente y de clima. Eso le da miedo a uno también. Sí, Oscar, esos son todos los aspectos que hay que tener en cuenta antes de tomar decisiones, planificarlas bien y mirar cuáles son las contingencias, los peligros, las dificultades que se puedan afrontar para que luego cuando se tome la decisión, entonces se vayan afrontando cada una. Bueno, entonces ya el tiempo del GPS se está agotando y pensamos que Juan Ramiro nos va a hacer una invitación muy importante para el día de mañana, que el GPS va a ser muy especial. Buenas tardes a todos. Entonces, les recuerdo, ahora les vuelvo a enviar el enlace para que se vean la película. En español se llama Asuntos Familiares. Es una película holandesa, tiene mucha relación con esta de GPS de toma de decisiones. Y quienes se la hayan visto, estoy seguro que les ha gustado la película. Tiene una cantidad de significados detrás de toda la trama de la película, muy importante para nosotros. Mañana, más que yo contarles la película, la queremos discutir, que ustedes nos hablen de ella, porque sé que es una película que tiene mucho significado y mucho impacto en nosotros. Es una película muy fácil de ver, a pesar de que tiene, digamos, un tema muy polémico, ¿cierto? Pero es una película que la recomiendo altamente y mañana nos vemos a las 2. No sé si Claudia tiene algo que decir sobre la película, si tuviste la oportunidad de verla o si alguien la vio para que haga algún comentario como recomendación. A intentar a ver, gracias. Bueno, entonces que Bueno, esta sea la invitación para mañana. Les digo que es excelente, así como todas las películas que nos ha recomendado Juan Ramiro. Él, mejor dicho, tiene un ojo maravilloso para esto. Por esta tarde, entonces, agradecemos su presencia y sé que mañana nos vamos a reunir acá a las 2 de la tarde en otro grupo de psicoeducación de Asobime. Un feliz día. Muchas gracias.